Hoy vamos a hablar sobre el famoso paisajista, el famoso artista ruso, Arkhip Kuindzhi, cuyo arte se ha convertido en una especie de un gran experimento y prueba de las posibilidades de la pintura. Y hoy vamos a entender por qué. Pues yo ahora mismo voy a compartir con vosotros mi vídeo, mi pantalla. Un segundo aquí. Sí. Pues no me vais a ver, pero vais a ver la presentación. Un segundo. Sí. Un segundo, por favor. Yur, ¿me podéis confirmar que cuando apago el vídeo de mi parte, pues se ve la presentación? ¿Me puedes decir? Можешь мне подтвердить, я когда выключаю свое видео, что ты видишь презентацию? Sí, sí, sí. Se ve, ¿no? Sí, sí, se ve la presentación. Tú te desapareces, pero en la presentación sale. Perfecto, eso es lo más importante. Vale, pues apago mi vídeo y vamos a ver la presentación, que es más importante. Arkhip Kuindzhi. ¿Por qué frente a sus pinturas, incluso los artistas eminentes olvidaron que existen leyes del arte, de la pintura? ¿Y cuál es el principal secreto de los misterios ilusorios de sus cuadros? El nombre de este pintor, de Arkhip Kuindzhi, se encuentra entre los pintores más famosos de Rusia. Los contemporáneos llamaron a Kuindzhi el artista de la luz por su excelente habilidad de transmitir colores, que llamaron mágica. Como ha dicho Repin, un pintor también muy famoso ruso del principio del siglo XX, la ilusión de la luz era su dios y no hubo ningún artista que se le igualara en lograr este milagro de la pintura. Kuindzhi es un artista de la luz. Hoy en día casi todos pueden reconocer fácilmente los hermosos lienzos de Kuindzhi por el brillo mágico característico de la luna y la forma peculiar de transferir colores. Incluso antes de la invención de la fotografía en color, las pinturas de Kuindzhi atraían a los contemporáneos con sus imágenes realistas y su luz tenue. Algunos incluso dijeron que Kuindzhi es un mago, en cuyo arsenal hay pinturas de luna. Sin embargo, antes de verdadero éxito, el maestro tuvo que atravesar un enorme camino creativo. La fama no llegó a Arkhip Kuindzhi de inmediato. Aivazovsky no quiso cogerlo como estudiante. La Academia de Bellas Artes ni siquiera lo aceptó como voluntario. Y sin embargo, se convirtió en uno de los artistas más famosos de la época. Sus obras fueron compradas por coleccionistas y miembros de la familia imperial, de los zares rusos, y se formaban colas en sus exposiciones. Pero vamos a empezar desde el inicio de la vida del artista. Arkhip Kuindzhi nació en una ciudad muy pequeña, una ciudad situada en Ucrania que se llama Mariupol, en la familia de un zapatero. Todavía no se ha podido averiguar el año exacto de su nacimiento, ya que se indican distintas fechas en diferentes documentos del artista, de 1840 hasta el 1843. Hoy en día los historiadores dicen que lo más probable es que el pintor nació en el año 1842. Es este año que está indicado en el documento más antiguo emitido por el gobierno de la ciudad de Mariupol,
que han podido encontrar. Puedo decir que sobre Kuinje no hay mucha información, me refiero de la vida privada, porque claro, sus cuadros podemos ver en los mejores museos de Rusia, de Moscú y San Petersburgo, pero su vida privada era bastante cerrada. La familia del artista era muy humilde. El padre del Arhip era griego, trabajaba como zapatero y se llamaba Emenci, que se traduce del turco como trabajador. El abuelo de él se llamaba Kuinji y traducido como una persona con las manos de oro. Así nació su apellido. Él perdió a sus padres muy temprano y fue criado por su tío y tía paternos. Kuinji estudió gramática griega con un profesor de griego y luego asistió en las clases de una escuela en la ciudad. Sus compañeros siempre decían que, y recordaban que Kuinji estudió mal, pero desde muy joven le encantaba dibujar. Pintó por todas partes, en trozos de papel, vallas y paredes. El profesor de griego enseñó a él a leer y escribir. La educación escolar consistió solo en un curso en una escuela parroquial de 2 clases. La falta de educación escolar sistemática y como el resultado la incapacidad de escribir ha complicado mucho el futuro de Kuinji y durante toda su vida. Y quizás por eso su archivo es muy escaso. No hay diarios, no hay correspondencia extensa con sus contemporáneos y los pintores, sus colegas. Solo unas pocas cartas a un coleccionista muy famoso, el que inauguró la Galería Tretiakov, Pavel Tretiakov, y algunos funcionarios. La familia de Kuinji era tan pobre que el niño tuvo que trabajar mucho desde su infancia. A veces apacentaba gansos, luego trabajaba con un constructor o en una panadería. Fue el dueño de la panadería pequeña donde él trabajó un año quien aconsejó a él, al artista, que fuera a Crimea y se convirtiera en aprendiz de un pintor ruso muy famoso, Iván Aivazovsky. Kuinji fue a Feodosia a pie y permaneció allí todo el verano. Pero Aivazovsky nunca apreció el talento de él, solo le dejaba que pintara la valla y moler la pintura. Kuinji recibió sus primeras lecciones de pintura de un joven pariente de Aivazovsky, Adolf Fessler, que en este momento estaba visitando al pintor. Al regresar de Feodosia, Arhip comenzó a trabajar en estudios fotográficos como retocador, primero en Mariupol, luego en Odessa y después en Taganrog, donde dedicó los siguientes 5 años de su vida a este trabajo. Él estaba trabajando en este estudio y dedicando todo su tiempo libre a la pintura. En el 1865, Kuinji decidió ir a San Petersburgo para entrar en la famosa Academia Imperial de Bellas Artes, pero no logró convertirse inmediatamente en un estudiante de la academia. Su formación artística resultó ser insuficiente y muy poca. Pasó los exámenes 2 veces y en ambas ocasiones fue en vano, pero eso no lo detuvo. Ahora, yo estaba mostrando a vosotros los cuadros que, para ilustrar un poco, y ahora vamos a hablar un poco más, ¿cómo decir?, un poco más exacto de sus obras más famosas y más interesantes. En el 1868, Kuinji presentó la pintura que se llama Casa Tártara para una exposición en la Academia de Bellas Artes, por lo que recibió el título de artista sin clase. Sin embargo, Arhip ha rechazado el título y ha pedido convertirlo a él a un estudiante gratuito de la Academia.
y solamente en el año 1868 comenzó a estudiar arte. Al haber entrado en la academia, Kuinje se sumergió en una atmósfera de la vida artística, empezó a tener amistades con Repin, Vasnitov, que también son los pintores y artistas muy famosos de esta época, rusos. Estaba reuniendo con Kramskoy, que los historiadores dicen que es un ideólogo de los principales artistas rusos. El lirismo de los paisajes de Sabrasov, la percepción poética de la naturaleza en las pinturas de Vasiliev, la naturaleza épica de los lienzos de Shishkin, todo se abre ante la mirada muy atenta de Kuinje. El siguiente cuadro que él hizo, creado en el 1872, se llama Otoño de Cielo. Con su realismo estaba muy cerca de las pinturas de los artistas itinerantes. Kuinje no solo transmitía un día, como podemos ver aquí, frío de otoño, un camino arrasado con charcos tenuentemente relucientes, sino que introdujo en el paisaje la figura, podéis ver en la obra, solitaria de una mujer con un niño que difícilmente camina por el barro. Paisaje otoñal plagado de humedad y oscuridad se convierte en una triste historia sobre la gente común de Rusia, sobre una vida bastante dura. En las exposiciones, esta obra ha obtenido un gran éxito y después del deshielo otoñal, Kuinje finalmente recibió el título de artista de clase. El verano de 1872, Arjip pasó en el lago Ládoga, en la isla de Balaam, una isla muy famosa en Rusia por su pintoresca naturaleza y aparte porque, claro, muchos pintores y artistas visitaban esta isla y pues, los paisajes de la isla son preciosos y muy interesantes. Pues después de que Kuinje ha pasado el verano en la isla de Balaam, como el resultado aparecieron pinturas, lago Ládoga y en la isla de Balaam. Estos cuadros se pueden comparar con una epopea épica, una leyenda pintoresca sobre el poderoso lado norte. Me refiero pues la naturaleza tan interesante y tan extraordinaria. El tono, si podéis ver aquí, el tono plateado azulado de las imágenes, especialmente del cuadro Lago Ládoga, le dio un impulso emocional especial. Tras la exposición de 1873, en la que se mostró estas obras, se habló de Kuinje en la prensa, destacando su original y gran talento. Hablando de la vida personal de Kuinje, podemos decir que el artista era hombre de una sola mujer. Tenía solamente un amor de su vida. A los 17 años vio a joven Vera, de la que se enamoró de inmediato, pero ellos eran de mundos diferentes. Kuinje apenas llegaba a fin de mes, mientras que Vera vivía en una casa de un padre muy rico. Y sin embargo, ellos estaban tan enamorados que incluso el padre de Vera lo notó. Pero él, claro, no quería casar su única hija con un chico tan pobre y se puso de acuerdo con una condición. Kuinje tenía que traer 100 monedas. En el 1875 ellos pudieron casarse. Kuinje cumplió la condición del padre de Vera y inmediatamente después de la boda él pintó un retrato de su esposa, de su mujer, que podéis ver aquí. Es un retrato gráfico, es una obra gráfica de lápiz. Después de la boda, ellos se dirigen a la isla de Balaam, donde una fuerte tormenta los alcanza.
lograron escapar y lo tomaron como una señal. Si lograban sobrevivir, el resto de su vida debía orientarse hacia el bien. No cambiaron esta decisión en el futuro. Siempre ayudaron a los pobres y desfavorecidos. Después de la boda, Quincy sintió una gran inspiración y trabajó mucho. Sus pinturas fueron excelentemente compradas y se ganó el reconocimiento durante su vida. La joven familia se hizo rica, aunque vivían muy modestamente. Tenían 3 casas en San Petersburgo, donde sus amigos vivían de forma permanente y completamente gratuita. Y ayudaban a muchos pintores, y no solamente a los pintores, sino también a la gente pobre. Vera apoyó a su esposo en todo y no exigió vestidos nuevos ni joyas. Ella misma estaba cocinando y limpiando la casa. Tenían una relación muy, vamos a decir así, no solamente el amor, pero también una gran amistad y los mismos puntos de vista de la vida. En el 1874, Quincy pintó el cuadro que se llama La aldea olvidada, que en términos de la agudeza de su dimensión social y la verdad despiadada en la ilustración de la aldea rusa, se hizo eco. Era muy de las pinturas de los artistas itinerantes. Era muy similar, muy cerca. El año siguiente, Quincy exhibió 3 pinturas que se llaman Tracto de Chumatsky en Mariupol, Estepa floreciendo y Estepa al atardecer. Vamos a regresar al tracto de Chumatsky en Mariupol porque vamos a hablar un poco sobre este cuadro. Aquí Quincy representó una corriente que podéis ver aquí interminable de carros que se movían muy lentamente en un día sombrío por la estepa otoñal. La sensación de frío y humedad se ve reforzada por la solución colorista del lienzo. Estepa al atardecer y estepa floreciendo tienen un estado de ánimo completamente diferente. Quincy afirmó la belleza de la naturaleza en ellos, admiró el poder del calor del sol. Con estas obras, en esencia, comienza una nueva etapa en la obra del pintor. Sin embargo, después de crear estas obras, se produce un cambio repentino en la obra de Quincy. Sin duda fue afectado por sus viajes a Europa occidental y su conocimiento en los últimos logros de la pintura. En el 1876 mostró el cuadro Noche ucraniana. En él, que logró transmitir percepción sentimental de una noche de verano sureña con una audacia sin precedentes para su época, generalizando el color y simplificando la forma. Vosotros podéis ver que la obra es bastante simple, pero como han dicho los contemporáneos de Quincy, que él era un mago de la luz y de los colores, pues aquí se ve perfectamente. La luz de luna, donde nosotros vemos pues las cabañas ucranianas iluminadas por la luz de luna, en la orilla de un pequeño río, el silencio, la tranquilidad se encuentran en la naturaleza. En el cielo azul, como si fuera de terciopelo, brillan las estrellas luminosas. Para transmitir la luz de la luna y de las estrellas de manera tan, me refiero, natural y expresiva, Quincy tuvo que resolver los problemas pintorescos más complejos. Todo en la obra se basa en el desarrollo magistral de las relaciones tonales, en la riqueza de las combinaciones de colores. En 1878, Noche ucraniana se presentó en la Exposición Mundial de París. Quincy, escribió el crítico francés,
es sin duda el más interesante entre los jóvenes pintores rusos. El cuadro se convirtió en un acontecimiento sensacional en la vida artística y fue seguido por otros también muy interesantes. En su decoratividad se llaman Noche de la luna llena en el Dnieper y Dnieper en la mañana. Y de ellos nosotros vamos a hablar un poco más tarde, porque quiero, pues de esos dos cuadros, Noche de luna llena en el Dnieper y Dnieper en la mañana, vamos a hablar un poco más tarde, y ahora vamos a hablar sobre otros cuadros que él pintó casi después de la noche ucraniana. En el 1879, Kuinje pintó 3 paisajes. Norte, que podéis ver ahora, después de una tormenta, y claro, su cuadro puede ser que más famoso de todos, que se llama El bosque de abedules. Todos estos cuadros podéis ver en la Galería Estatal de Tretiakov en Moscú. Diferentes motivos están unidos por un gran sentimiento poético. El cuadro norte continuó la serie de paisajes del norte iniciada por Lago Ládoga y la isla de Balaam. En él, Kuinje se apartó de la imagen de un cierto rincón de la naturaleza. Su cuadro es una imagen poética generalizada del norte, creada por la imaginación del artista a partir de reflexiones sobre la naturaleza. La pintura norte completó la trilogía y concebida en 1872 y fue la última de esta serie. Durante muchos años, Kuinje dedicó su talento a glorificar la naturaleza del sur y el centro de Rusia. El paisaje, que se llama Después de una tormenta, está lleno de vida, movimiento, una pues sensación de frescura de la naturaleza, bañada por la lluvia. Pero el mayor éxito, mayor fama de la exposición recayó en el cuadro El bosque de abedules. Podemos decir que este cuadro es uno de los más famosos de él. Multitudes de personas permanecieron junto a este lienzo durante horas. Parecía como si el mismo sol hubiera penetrado en la sala de exposiciones, iluminando un prado verde, jugando con los troncos blancos de los abedules, con las ramas de los árboles poderosos. Trabajando en la pintura, Kuinje buscaba ante todo la composición más expresiva. De boceto a boceto se especificó la ubicación de los árboles y tamaño. En la versión final no hay nada accidental. El primer plano, como podéis ver, como en el cuadro que está en la izquierda, tanto en el cuadro que está en la derecha, que es el cuadro más último, vamos a decir así. El primer plano está inmerso en la sombra, así se enfatiza la sonoridad, la saturación del claro verde con el sol. El artista logró, evitando, vamos a decir, la teatralidad, crear un cuadro muy decorativo, en el mejor sentido de la palabra. Kuinje, con gran inspiración, como un cantor, canta en la belleza y la poesía de la naturaleza. En el 1880 se inauguró una exposición extraordinaria en San Petersburgo, donde se mostró solamente una pintura que se llama Noche de luna llena en el Dnieper. Como hemos comentado antes, la exposición provocó una tormenta de admiraciones. Había una cola enorme en la entrada de la exposición. En el momento en que las exposiciones personales se celebraban muy raramente en Rusia, este paso tenía enormes riesgos y Kuinje lo entendía. Pero el éxito de la exposición, que atrajo multitudes de visitantes y espectadores, superó todas las expectativas. La habilidad de Kuinje para transmitir la luz de luna
es el resultado de un enorme trabajo de artista y una larga búsqueda. Su taller, vamos a decir, fue como un laboratorio de investigación. Experimentó mucho, estudió las leyes de acción de los colores adicionales, buscó el tono correcto, lo verificó con las relaciones de color en la naturaleza misma y trabajó con la composición química de las pinturas. El artista era un gran amigo del químico famoso ruso Mendeleev y muchos contemporáneos decían y estaban absolutamente seguros de que el propio Mendeleev ayudó a Kuinge a encontrar la composición química correcta de las pinturas, haciendo que el color y la luz de las pinturas de Kuinge fueran verdaderamente mágicos. Pero no fue así. Y solo los estudiantes más cercanos y los amigos con quien trabajó Kuinge sabían con qué trabajo increíble y persistente Kuinge logró un dominio magistral del color, esta sencillez compositiva que distingue sus mejores obras. En el 1881, Kuinge creó la pintura que se llama Dnieper en la mañana. En ella no hay juego de luces o decoración brillante. Este cuadro nos atrae con serena majestad, poder interior, la poderosa fuerza de la naturaleza. Una combinación muy sutil de tonos puros de color rosa dorado, lila, plateado y gris verdoso le permite transmitir el encanto de las hierbas del flor, distancias infinitas, como podéis ver aquí, y madrugada de la estepa. Tengo que decir que la exposición de 1882 fue la última para Kuinge. En su, vamos a decir, en el cenit de su fama, Kuinge da un paso absolutamente inesperado, incluso para la gente más cercana del artista. Deja de exhibir sus cuadros por completo. Pasaron muchos años de silencio. Los amigos no entendían las razones, estaban preocupados, pero el propio Kuinge lo explicó así. Un artista necesita actuar en exposiciones mientras él como un cantante tiene voz. Y tan pronto como la voz baja, tienes que irte, no presentarse para no ser ridiculizado. Entonces me convertí en Arhip Ivanovich, conocido por todos, lo que está bien. Y luego vi que ya no podía hacerlo, que mi voz parecía comenzar a bajar. Luego dirán, era Kuinge y Kuinge desapareció, pero no quiero eso. Quiero que solo permanezca un único Kuinge para siempre. Pero a pesar de su decisión, Kuinge continuó trabajando mucho, aunque mostró lo que había hecho solo a los más cercanos. Habiéndose convertido en un hombre bastante rico, sus ganancias eran muy altas, ahora podía trabajar de la manera que quería, lentamente, experimentando. Entre las obras realizadas no solo se encontraban paisajes que continuaban lo que él había comenzado antes, como Tarde en Ucrania, y otro cuadro, sí, aquí está, y otro cuadro que se llama Robles, sino también pequeños cuadros en los que Kuinge, con asombroso laconismo, transmitía sus impresiones de la naturaleza. Por ejemplo, este cuadro, un pequeñito cuadro que se llama Manchas de luna en la nieve. Un cuadro muy simple, muy pequeño, pero aquí podemos vernos perfectamente cómo él utiliza las pinturas, los colores, y absolutamente, a ver, por ejemplo, tengo una sensación de que, claro, estoy en puro invierno y que veo la luz de la luna que brilla en la nieve. En comparación con la década de participación activa en exposiciones, Kuinge hizo relativamente poco durante más o menos 30 años restantes. Según las memorias de sus amigos,
a principios del siglo XX, Kuinge los invitó a su estudio y le mostró las pinturas, que son Tarde de Ucrania, en Ucrania, perdón, y Dnieper en la mañana, que vamos a ver aquí. Un segundo. Sí, es este. Y también un cuadro bastante famoso que se llama Cristo en el jardín de Getsemani, que les encantaron. Pero Kuinge no estaba satisfecho con estas obras y no las presentó en la exposición. Nocturno, una de las últimas obras del pintor, hace recordar las mejores pinturas de Kuinge durante el apogeo de su talento. También siente una actitud poética hacia la naturaleza, el deseo de glorificar su belleza. Kuinge finalmente no se convirtió en un recluso. En el año 1894 aceptó con gusto una oferta para convertirse en profesor del taller del paisaje en la Academia de Bellas Artes. Se puso a trabajar con entusiasmo, enseñó de acuerdo con un sistema bien pensado y logró crear maestros maravillosos, los artistas muy famosos rusos del principio del siglo XX, Rilov, Bogaevsky, Rerich. Desafortunadamente, su enseñanza no duró mucho. En el año 1897 fue retirado del servicio por comunicarse con los participantes en los disturbios estudiantiles, pero continuó enseñando en privado a sus estudiantes y el año siguiente él organizó un viaje a Europa Occidental a sus expensas. Un poco más tarde donó capital a la Academia de Bellas Artes, cuyo interés se destinó anualmente a pagar premios a artistas jóvenes. Toda su vida, como yo he comentado antes, Kuinge vivió de manera muy modesta, muy simple. A pesar de los grandes ingresos que él tenía, se dedicó a obras de caridad. Ayudó no solamente a los artistas, sino también a las personas pobres y desfavorecidas. Le gustaban mucho los animales y los pájaros. Sus amigos decían que en su taller, que estaba situado en San Petersburgo, en el tejado de su taller vivían muchas palomas y cada día Kuinge salía allí para dar la comida y pues a ver, dar un tratamiento a veces, pues les cuidaba mucho. Su última buena acción en el 1909 fue la fundación, él era el fundador de la Sociedad Kuinge, una asociación independiente de artistas a la que donó 150.000 rublos y tierras en Crimea e incluso legó todas sus pinturas y dinero. La sociedad es que no tenía hijos, claro, y pues todo su dinero, todas sus casas, pues todas cosas que él tenía, él legó a esta sociedad para que la sociedad ayudaba a los pintores jóvenes. La sociedad existió hasta el 1930 y Kuinge murió pocos meses después de su apertura. Cuando él murió, sobre su tumba en el cementerio ortodoxo de San Petersburgo, el arquitecto muy famoso Alexei Shushev erigió un busto de bronce y una lápida con la mosaica hecha de famoso pintor ruso, uno de los estudiantes de Kuinge, Nikolai Rerich. Como decía Kuinge, el cuadro debe salir de uno mismo, de memoria, sobre la base del conocimiento adquirido en el boceto. La pintura debe tener contenido interno, es decir, pensamiento, contenido artístico. Durante más de 100 años,
Los historiadores del arte, los críticos, los amantes de su talento, los espectadores e incluso los visitantes ocasionales de los museos que miran los lienzos de Coinge, de repente se quedan paralizados y se sumergen en el pasatiempo favorito del pintor, del maestro, la contemplación filosófica. Quizás este es el principal logro del gran Puig, enseñarnos a contemplar con el alma y el corazón. Pues ahora yo voy a mostrar a vosotros, voy a mostrar a vosotros o enviar a vosotros los links que tengo, y si queréis voy a preguntar, si queréis tengo 3 links en la presentación de las películas documentales. Una de ellas es sin ninguna lengua, me refiero solamente a los cuadros que podemos ver tranquilamente. Y son más o menos de 25 minutos, si tenéis tiempo. Las otras 2 son películas muy interesantes, pero claro, son en ruso. Es que me sabe mal, pero no he podido encontrar en castellano, en español. Así que si vosotros me vais a decir ahora, si queréis ver algo, podemos ver. Si no, puedo copiarlo y ponerlo en el chat para que después vosotros podríais utilizarlo y ver cuando vais a tener tiempo. ¿Y cuál era el secreto de la pintura que tanto reflejaba la luz? El Dnieper por la noche, de la luna llena, este obra, ¿de qué obra usted está hablando? Sí. ¿De una obra concreta o de las obras de Kuinge en general? Elena. Quizás en general, pero aquella obra también. El Noche na Dniepre, cualquiera de las obras. ¿Usted qué prefiere? ¿En qué idioma usted prefiere que le voy a responder? ¿En castellano o en ruso? Me da igual. Vale, pues en castellano seguimos porque puede ser que otras personas no van a entender. A mí me parece que, claro, era un talento y un conocimiento, un trabajo increíble con colores, porque es solamente, claro, es composición como siempre, porque todas las obras de los artistas es importante la composición, pero con Kuingi es muy importante entender que él trabajó muchísimo con colores. Porque los contemporáneos de él decían que el Mendeleev le estaba ayudando pues no sé, mezclar colores con no sé, con algunos secretos químicos, porque claro, él lo sabía perfectamente cómo hacerlo y lo estaba utilizando, y finalmente podemos ver en sus obras como si vamos a hablar sobre la noche de luna llena en el Dnieper, como es verdaderamente, si como estábamos allí y de verdad hay una luna detrás del cuadro y se ve como una realidad, pero claro, es un trabajo muy grande Él experimentaba mucho con colores, con diferentes cosas químicas que estaba añadiendo, y finalmente pues sabía cómo hacerlo. Porque yo puedo decir, a mí me parece que estoy segura que no existe otro artista, otro pintor hasta hoy que lo hacía tan exclusivamente, tan bien como Kuinge, que estaba utilizando y trabajando con los colores de una manera tan real y tan interesante que a todos los visitantes parecía, como decían, por ejemplo, de su obra que se llama Bosque de Abedules, la gente cuando estaba visitando la exposición estaba dando vueltas detrás del cuadro para ver si existe algún punto de luz especial que da la luz en el cuadro, porque no creía que eso solamente está hecho por los colores. Es un trabajo, y claro,
¿cómo se dice? Una sensación de colores. Él entendía perfectamente cómo hacerlo, porque claro, hay muchos otros artistas rusos del mismo tiempo, me refiero de la misma época, que no lo hacían así. Él es absolutamente único. Muchas gracias. Gracias a usted. Pues si quiere, a ver, voy a poner los links de las películas, si quiere, para copiar. Vale. Pues muchas gracias a todos y espero que nos vemos pues en septiembre, en octubre, en otras pues, en otros encuentros dedicados a los pintores o a las cosas conectadas con arquitectura. Pues nos vemos y muchas gracias por venir y por escuchar la conferencia. Gracias, Elena. Gracias. Hasta luego.